Ya puedo iniciar, ¿verdad? Sí, nada más que vale. Entonces, un saludo a todas las personas que nos acompañan en la transmisión y en el podcast del Seminario de Relaciones Internacionales. Mi nombre es Adriana Herrera y a nombre del doctor Edmundo Hernández Vera Salgado, les doy la bienvenida nuevamente a otra entrevista de nuestra sección Rostros de la Academia en Relaciones Internacionales. El día de hoy tengo el placer de entrevistar a una de las personalidades destacadas dentro del campo de Relaciones Internacionales, pero también uno de los profesores más pedidos en esta facultad, y es al maestro Omar Irán Quiroz Morales. Maestro Quiroz, es un gusto que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes. Me encanta estar aquí el día de hoy con ustedes en este espacio y agradezco mucho la invitación del Seminario de Relaciones Internacionales y pues también le agradezco mucho a todas y a todos las y los que nos están escuchando, ya sea por el canal de YouTube, la transmisión vía Facebook o en el podcast del seminario. Muchas gracias por la invitación, sobre todo pues yo teniendo tan una corta experiencia en el ámbito académico, pues estar aquí con ustedes me hace muy feliz. Muchas gracias, maestro Omar. Bueno, antes de iniciar formalmente con las preguntas, me permitiré leer una breve semblanza. El maestro Omar es maestro en estudios de relaciones internacionales, posgrado en ciencias políticas y sociales, es licenciado en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis de maestría, titulada La representación del poder suave estadounidense a través de la cultura popular, Madonna y la exportación del americanismo, fue premiada como la mejor tesis de maestría del concurso para preliminar las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado del CISAN. Actualmente es doctorando en ciencias políticas y sociales con especialidad en relaciones internacionales para la Universidad Nacional Autónoma de México y se desempeña como profesor de asignatura nivel A, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, también por la facultad. Y aquí ha impartido varias asignaturas, como es economía política internacional, análisis de las organizaciones públicas y consulta de fuentes en el sistema escolarizado. También ha impartido en Norteamérica en el sistema a distancia y relaciones actuales de México con Estados Unidos y Canadá en el sistema de universidad abierta. Sus líneas de investigación son estudios culturales, cultura, ideología y poder, cultura popular estadounidense, hegemonía cultural estadounidense y geocultura. Asimismo, se ha desempeñado como asistente de investigación en el Colegio México, donde también colaboró como parte del equipo editorial en la sección de novedades editoriales de la revista Foro Internacional del Centro de Estudios Internacionales de dicha institución. Colaboró como asesor político para la Fundación Lázaro Cárdenas del Río y también se desempeña como asesor legislativo en la Cámara de Diputados en temas de igualdad de género, transparencia y anticorrupción, así como medio ambiente y recursos naturales. Ahora sí, maestro. La primera pregunta que quisiera que nos contestara es, ¿cómo se inició en la actividad académica? Muchas gracias por la presentación, Adriana, y también reitero mucho también ahorita mi agradecimiento a Vale Olvera, que me hizo esta invitación, y también al doctor Edmundo Hernández Vela, que dirige el Seminario de Relaciones Internacionales. Bueno, ¿cómo me inicié en el campo académico? Debo decir que honestamente cuando yo estudiaba, o sea, cuando era estudiante de la licenciatura, nunca me llegué a imaginar ser profesor. No era una de las pocas cosas en las que yo nunca me veía como inmiscuido en ese ámbito. Buscaba salir al ámbito público, incluso pensaba en el ámbito privado, pero la docencia no era como uno de mis objetivos primordiales, hasta que en alguna ocasión la profesora Yadira Gálvez me invitó a ser su adjunto, ya ahí cuando iba terminando los últimos semestres de la carrera, y estuve con ella en la materia de seguridad nacional.
Esa experiencia al principio entre me espantó, pero también me gustó mucho, justo porque pues eran estudiantes de una generación más chica que yo, ¿no? Entonces me daban muchos nervios decir que algo me saliera mal, etcétera, pero también me gustó mucho la dinámica de estarme retroalimentando con todas sus ideas, etcétera. Posteriormente, pues ya yo empecé a formar mi propia carrera como adjunto. Fui adjunto del profesor Marco Reyes Lugardo en África, ¿no? O sea, yo desde que tomé la clase con él me fascinó y decidí también, pues, pedirle poder acompañarlo en su labor. Con él estuve, si mal no recuerdo, 4 años, o sea, cuatro años estuve con él como adjunto. También con la obra de la maestra Laura Márquez de la Mora en Derecho Constitucional y en Sistemas Políticos Comparados, con Yadir en Seguridad Nacional y posteriormente con el doctor Alejandro Chanona en Economía Política Internacional, que fue donde pues ya posteriormente me fui agarrando mucho más gusto por esa área y pues es ahora la materia que imparto como profesor de asignatura. También pues ya posteriormente pues me di cuenta que la docencia me gustaba. O sea, que me gustaba estar en contacto con mis alumnas, con mis alumnos, brindando nuevas ideas, debatiendo. Y entonces, pues aunque estuve trabajando fuera, pues siempre trataba de conservar como esa cercanía. Ya posteriormente, pues recibí la oportunidad de impartir un análisis de coyuntura en la facultad, ya como titular. Y pues a partir de ahí, hace 4 años, pues estoy impartiendo regularmente estas clases en el sistema tanto escolarizado como en el sistema a distancia y de universidad abierta. Y pues también ahí fue una experiencia muy distinta, o sea, mi formación como docente se ha ido enriqueciendo de estos dos sistemas, porque pues sí, el sistema escolarizado es un manejo al que le tengo que dar a mis estudiantes del sistema a distancia y el sistema SUA. Entonces, a cada uno de ellos le he ido aprendiendo y le he ido agarrando pues ese gusto y ese amor a esa práctica docente. Me imagino, maestro, la diferencia y también las estrategias tan diferentes que tiene que implementar para ambas modalidades. La siguiente pregunta que me gustaría saber es, ¿cuáles han sido sus principales retos en esta experiencia docente? Y bueno, pues han sido bastantes. Creo, no sé, que en algunos casos mis compañeras y compañeros docentes coincidirán, cada quien irá como encontrando sus propios problemas o sus propios retos, pero en mi caso, pues el principal ha sido, creo que primero fue por los temas que yo manejaba. O sea, por ejemplo, como me aboco a cultura popular y a temas, tú lo acabas de mencionar hace un momento, ¿no? Mi tesis de maestría fue de Madonna, mi tesis ahorita de doctorado es sobre Game of Thrones. Entonces, en un primer momento, cuando yo presentaba como eso ante mis estudiantes, era como de, ¿cómo alguien que da o hizo una tesis de Madonna me va a dar una clase de economía política internacional o de análisis de las organizaciones públicas? Entonces, eso fue como ir quitando como esta parte de, pues que no eran temas menores y que al final de cuentas podíamos hacer unas clases bastante buenas, bastante amenas de cada uno de estos temas. Otro reto al que pues también me enfrenté justo ha sido pues la edad, ¿no? O sea, creo que estamos acostumbrados a tener a profesores que ya son, pues, ya tienen una carrera académica bastante amplia, con doctorado, varios coloquios, etcétera. Y pues cuando te enfrentas a un profesor joven, pues de pronto también está como esa duda de, ¿me podrá dar la clase? ¿No me podrá dar la clase? ¿Cómo va a ser su dinámica? Fue también uno de los retos a los cuales me fui adaptando poco a poco y ahora creo que uno de mis más grandes retos ha sido tratar de romper, pues con mis alumnas y con mis alumnos esta jerarquía. Para las y los que me están viendo, saben perfectamente que a mí no me gusta que me hablen de usted, que no me gusta que me hablen de licenciado, maestro, doctor. O sea, creo que
uno de los grandes problemas de la academia es que no nos entendemos como iguales, ¿no? O sea, que de pronto estamos viendo esa parte del profesor como alguien superior a las y a los estudiantes, y que en realidad pues venimos a convivir y a generar conocimiento juntas y juntos. Entonces, pues esa es una como parte importante que me ha costado, pero creo que hemos tenido pues bastante éxito porque hay pues mucho acercamiento y mucha interacción con las y con los alumnos. Otro pues ha sido también, por ejemplo, primero pues en el escolarizado, adaptarme a distintas técnicas para tratar de llamar su atención, ¿no? O sea, estar ahí con distintas posibilidades que a ellos les permitan estar pues aprendiendo y captando los temas sin aburrirse, ¿no? O sea, sin tener pues esas problemáticas en las cuales pues a veces algunos temas son como tediosos, aburridos. Entonces es estar ahí buscando ciertas estrategias, estar en contacto sobre todo, por ejemplo, ahora con generaciones más jóvenes, pues a veces también me cuesta trabajo, porque a mí me gusta utilizar mucho cultura popular para explicar las cosas. Uso Disney, uso Star Wars, uso mucho a Regina George, o sea, cosas que mis alumnas y mis alumnos entienden, y con eso trato de bajarles los temas. Pero, por ejemplo, ahora que son generaciones, la más joven que acabo de tener ahora en consulta de fuentes, de pronto se quedaban como de, no entendí la referencia, ¿no? O sea, justo por esta como brecha generacional, y entonces también hay que estar en ese constante, pues, renovación de esa parte cultural también, para poder darles a ellos estos tips. Y el último al que me he enfrentado, pues han sido pues el manejo de algunos temas. Por ejemplo, análisis de las organizaciones públicas y consulta de fuentes, pues no es como mi área de especialidad. Economía política internacional a mí me encanta, y como fui adjunto de esa materia muchos años, no tengo problemas con los temas. Pero también ahí, pues fue esta cuestión de preparación personal para llegar y poder brindarles lo mejor de los contenidos de estas materias. Fue estar, por ejemplo, para AOP, tomando diplomados, tomando cursos específicos sobre esas áreas, para cuando yo llegara, pues poder tener todo preparado y que se les ofreciera el mejor contenido que pudiera de estas materias, aun cuando yo no tenía experiencia previa en ello. Maestro, y Ay, no sé, no escucho a Adriana. Creo que se nos fue un momento, Adriana. A mí me gustaría comentarte, Omar, primero que te están saludando varias personas. Está Eduardo Rivera, está Emanuel Durán, Jesús González, entre muchas y muchos otros que son grandes admiradores y admiradoras tuyos. También, pues ya sobre estos principales retos que nos estás comentando, sobre tu experiencia al ser docente, me gustaría saber un poquito cómo es que contribuye este enfoque multi e interdisciplinario que aprendemos pues desde la disciplina de relaciones internacionales, y cómo es que esto te ha llevado también a conjugarlo con temas de tu interés como son la cultura y el poder. Pues creo que me ha servido bastante. O sea, realmente, por ejemplo, creo que la carrera de relaciones internacionales nos ofrece un amplio abanico de posibilidades. Por ejemplo, en el caso específico de análisis de las organizaciones públicas, pues está muy recargada a la ciencia política, pero no quiere decir que no sean o autores o temas que en relaciones internacionales no tocábamos.
abordamos a veces desde otras perspectivas, pero realmente al final nosotros tenemos también como esa base que nos permite apoyarnos de distintas temáticas. Y no solo en el caso, por ejemplo, de la academia. En el ámbito profesional, relaciones internacionales a mí me ha servido mucho. O sea, yo cuando me desempeñé en la legislatura pasada en la Cámara de Diputados o trabajando para la Fundación Lázaro Cárdenas, pues eran temas de política nacional. ¿No? O sea, pero realmente ahí, por ejemplo, de pronto cuando, que si algún tratado, que si cómo se estaba viendo esto desde la perspectiva de otros países, cómo lo podíamos implementar aquí, etcétera, pues también me fue a mí ayudando incluso el acercamiento con otras áreas como fue la jurídica, la sociológica, o sea, me fui enriqueciendo de todas ellas. Y ahí creo que esa es una de las noblezas que tiene relaciones internacionales, que al final de cuentas no se cierra a una sola perspectiva y puedes alimentarte de varias áreas. En el caso de la cultura, pues me pasó de la misma manera, ¿no? O sea, relaciones internacionales tiene su propia como percepción y su propio abordaje del tema cultural, pero no quiere decir que se ha cerrado a, por ejemplo, las investigaciones que se han hecho en ciencias de la comunicación, antropología, sociología. No, yo no sé qué sería de mí, qué sería de Madonna o de Game of Thrones ahorita, si no tuviera las aportaciones de los antropólogos, de los sociólogos, de los comunicólogos, que me permiten profundizar muchísimo más el tema y entrarle desde otras perspectivas desde la CRI. Entonces, yo eso es algo que para todas y todos los que nos están escuchando y que estudian RI, aprovechen al máximo ese campo intermulti transdisciplinario, porque pues no solo es para la academia, ¿no? O sea, para la propia vida diaria y nuestra cotidianidad nos da para aprovechar muchas áreas de oportunidad. Muchas gracias por compartirnos estos consejos, maestros. Es que nunca está de más el utilizar la cultura como una fuente de fortalecer toda nuestra perspectiva de internacionalistas. Y bueno, también en este sentido, me gustaría saber desde su perspectiva, ¿qué ámbitos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura considera que requieren reforzamiento y cómo lograrlo? Híjole, a ver, creo que ahí, o sea, en el ámbito tanto de la docencia como de la investigación, creo que sí nos hace falta una renovación. Me refiero a justo lo que les estaba mencionando hace un momento, o sea, todavía nos mantenemos nosotros como docentes, creo que muchas veces alejados de nuestras y nuestros estudiantes. Y creo que en ciencias sociales, en relaciones internacionales, ese es uno de los grandes problemas que existen, porque al final de cuentas no puedes desatender, por ejemplo, las necesidades que tienen algunas o algunos de tus alumnos. Algunas o algunos de ellos trabajan, otras u otros, por ejemplo, ahorita con el contexto de la pandemia, han perdido familiares, se han visto en situaciones económicas difíciles. No todos cuentan con ciertos dispositivos, ¿no? O sea, para poder estar tomando ahí las clases o con el tiempo, con las ganas incluso. Entonces, creo que lo que debe existir en el ámbito de la docencia es una flexibilización de incluso nuestros parámetros de evaluación. Por ejemplo, yo he notado, ok, tengo unos parámetros que establezco desde el principio del semestre, pero pues no a todos mis alumnas y alumnos les gusta participar. No a todas mis alumnas o alumnos se les da la facilidad para escribir. Y eso no quiere decir que unos u otros sean mejores. Cada una y cada uno de ellos tiene habilidades específicas. O sea, cuando la persona que no participa me entrega sus tareas, me doy cuenta que sabe usar muy bien ciertas aplicaciones y que hace tareas bien, muy llamativas y que pone la información precisa, concreta, etcétera. O sea, creo que deberíamos de flexibilizar eso e irnos adaptando también pues a los nuevos contextos, que ya hoy la docencia no puede ser solamente esta práctica de yo llego y trato de replicar conocimiento y que ellos absorban a ver qué se les queda, ¿no? O sea, debe ser más una retroalimentación
por parte de nosotros, entre ellos también, y aprovechar todo el ámbito tecnológico que tenemos. Yo, por ejemplo, ya utilizaba Kahoot antes de la pandemia. O sea, yo siempre, incluso a mí, una de las formas en las que me ha gustado dar clases es que en cómo a mí me hubiera gustado que me dieran ciertos temas, ¿no? Entonces, siempre he utilizado videos, ya utilizaba Kahoot para poder llamar su atención, para también poder fomentar su participación. Entonces, creo que sí hay que romper con estas viejas prácticas. Y en el ámbito de la investigación, pues sucede un poco lo mismo, ¿no? O sea, a veces se acompaña mucho esa idea de que si eres docente, pues necesariamente tienes que estar investigando. Entonces, no todo el tiempo vamos a estar como en estas dos prácticas, ¿no? O sea, la práctica docente, pues demanda mucho, ¿no? O sea, preparar clases, revisar trabajos. O sea, sí también, por ejemplo, en mi caso, la parte de la investigación, pues ahorita se aboca más al doctorado, pero he descuidado mucho esa parte de estar escribiendo artículos, la parte de hacer presentaciones, por ejemplo, en algunos congresos. Ahorita a mí la pandemia me facilitó mucho eso, pero pues anterior a ella casi no iba a congresos, ¿no? O sea, no podía estar como en esos eventos, pero justo porque a mí siempre me ha preocupado más tener mis clases preparadas, ¿no? O sea, tener eso que yo les voy a dar clase con clase a ellos para que, pues, por lo menos entren con ganas, ¿no? Entonces, y ahí, pues sí, la parte de la difusión de la cultura, creo que también hay un problema enorme y se tiene que aprovechar también todas las herramientas tecnológicas que tenemos. La UNAM, por ejemplo, tiene una amplia oferta cultural, teatro, danza, música, deporte, o sea, le podemos sacar un enorme provecho a la universidad, pero a veces esa difusión falta, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, el Centro de Relaciones Internacionales, el seminario, o sea, son esas pocas páginas que hacen esa labor, ¿no? De estar comunicando cuál es también esa oferta que existe y pues lo podemos aprovechar bastante bien. Me encanta esta premisa, maestro, de dar clases como me hubiera gustado tomarlas. Creo que es fundamental empezar a pensar en esta lógica porque, bueno, sobre todo en este contexto de pandemia que ha dificultado bastante tanto para docentes y alumnos el estrechar estas relaciones en el marco de la educación. Y pues también me gustaría saber, pues, pero ¿qué nuevas herramientas, qué nuevas técnicas ha implementado ahora para impartir sus clases y también para pues mejorar e incluso aplicar sus... Ok, pues han sido varias, pero específicamente ya las traía también desde la parte como presencial. Una ha sido, pues, por ejemplo, la inclusión de ciertas aplicaciones con las cuales yo puedo jugar o interactuar con mis alumnos. Uno, pues básico, el Kahoot. Y dos, hay algunos otros juegos, por ejemplo, uno que es un tipo Jeopardy, en donde a ellos los divido por equipos y entonces están las categorías, están los puntajes, se abren las preguntas y pues cada uno de esos equipos empieza ahí a competir entre ellos de qué es pues, el conocimiento que han ido adquiriendo pues a lo largo del semestre. Tienen su recompensa, no sé, un punto en participaciones, algo así para el equipo ganador. Y créeme que me funciona mucho. O sea, ahí están como un poco también más atentos. Apenas jugué, también lo acabo de probar, un tipo juego del calamar, que encontré también esa plantilla, y entonces pude jugar con mis alumnos de análisis de las organizaciones públicas. Entonces, esa dinámica, pues ahorita se presta mucho en la versión a distancia que tenemos, pero también desde que estábamos en presencial, funcionaba mucho utilizar Kahoot,
y algunos juegos o ese tipo de interacciones. Otras, pues siempre han sido presentaciones dinámicas. Ahí, por ejemplo, el uso de ciertas herramientas, pues sí, PowerPoint, Canva, etcétera, pero no, pues no con esta perspectiva como cargada de texto, ¿no? O sea, vas a encontrar muchos videos desde Regina George, ahí en las clases, videos de Madonna, de Disney, etcétera, que pues al final, por ejemplo, también, pues en este contexto, creo que ayuda mucho a relajar el ambiente de la clase, ¿no? O sea, cuando tú estás explicando un tema, pues ahorita sí es difícil porque no puedes ver sus caras, ¿no? O sea, de pronto no hay ninguna cámara prendida y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Me están poniendo atención? ¿Están aburridas? ¿Están aburridos? Pero cuando hay alguna carita por ahí que de pronto ya está así como de ya pasó una hora, ya déjame libre, pues un video les cae bastante bien, ¿no? O sea, de pronto tienen esos videos, tienen ese momento en el que se distraen, se ríen y pues eso ayuda mucho también a quebrar la dinámica como monótona de la clase y da un nuevo como impulso a esa clase también. Entonces, creo que esas son como de esas herramientas que más me han servido ahorita y sobre todo en el contexto de pandemia, y que yo se lo recomendaría a mis colegas, pues no solamente ahorita, o sea, una vez regresando a la práctica presencial, la podemos retomar y dinamizar la clase, ¿no? O sea, son herramientas que sirven, que sí sirven bastante, sobre todo porque nuestros alumnos ahorita más jóvenes, pues ya están adaptados a toda esa dinámica, ¿no? Entonces, para ellos usar esos gadgets es facilísimo. Muchas gracias por compartirnos estos nuevos pues consejos también. Yo creo que muchos docentes deberían de comenzar a aplicarlos para, como menciona, tener un mejor aprovechamiento de los temas. Pero ahora le voy a hacer una pregunta un poco más personal y es, ¿por qué decidió enfocarse en temas relacionados con la hegemonía cultural estadounidense y geocultura? ¿Cómo va surgiendo este interés? Y también, pues, ¿a dónde lo ha llevado? ¿Cómo ha ido su camino tras persiguiendo este interés? Pues ha sido desde la licenciatura. Yo soy fan de la cultura popular, o sea, consumo mucha cultura popular, series de televisión, música, cómics, cine, o sea, estoy en constante contacto con ella. Desde la licenciatura yo me había planteado, por ejemplo, yo soy fan de Madonna, como todas mis alumnos que están hoy escuchándome, y para los que no, pues ya lo sabrán también por la tesis de maestría. Y siempre tuve como esa inquietud, incluso desde la licenciatura, de ¿se podría hacer una tesis desde mi ámbito de estudio de alguno de estos temas? Al principio, pues varios me decían, no, ¿cómo crees? Haz un estudio más serio, ¿no? O sea, mis propios amigos de la licenciatura, cuando yo les decía, quiero hacer mi tesis sobre Madonna, me decían como, ¿cómo? ¿No? O sea, te vas a titular. Entonces, pues lo dejé como aparte. Cuando se me presenta la parte de la maestría, ya había yo estado pues trabajando para la Fundación Lázaro Cárdenas y habíamos abordado un tema específico que era toda la cuestión como ideológica de poder suave, y posteriormente cuando me relacioné con temas de violencia de género que se empezaban a trabajar ahí, estábamos viendo, por ejemplo, la parte de la violencia simbólica, ¿no? Entonces, a partir de la cultura popular, a partir de pues todos esos temas, también veíamos cómo se veían ahí reflejadas estas relaciones de poder. Y entonces fue cuando decidí que se me propuso que si se podía hacer la tesis de maestría o estudiar la maestría, que pudiera hacerlo sobre un tema específico que a mí me gustara. No dije, bueno, si ya me voy a dedicar a investigar, pues por lo menos que sea algo que a mí me guste. Y fue en ese momento cuando surge la iniciativa de la tesis. No era de Madonna,
era de cultura popular estadounidense en general. Entonces, pues ahí, con eso yo entré. ¿Me permites un momento? Entonces, perdón, entonces, cuando a mí se me ofrece como esa posibilidad de hacer la tesis sobre cultura estadounidense, pues posteriormente, ya que estaba yo en el campo disciplinario de RI, se me ocurrió, dije, voy a hacerla de lo que quiero. En este caso va a ser de Madonna, ¿no? Entonces, hago ese cambio de título y cuando llego pues al registro con el posgrado, me dicen como de NRI, es que esta es una tesis de ciencias de la comunicación. Me dice, ¿cómo lo vas a abordar desde las relaciones internacionales? ¿No? Entonces, creo que también ahí fue más un capricho, porque me decían, no se puede. Y entonces yo decía, te voy a demostrar, o sea, que sí se puede, ¿no? O sea, fueron como 2 años de mucha tortura. Al final, por ejemplo, antes de irme a Canadá, yo decía, tenían razón, no se puede. Y me desanimaba mucho. Yo decía, no puedo abordar el tema con lo que yo tengo aquí armado, o sea, no se alcanza a explicar. Hasta que mi tutora me dijo, pues váyase a Canadá con este experto en cultura popular y si vemos cómo lo puede ayudar. Me fui para allá con Imre, estuve en contacto no solo con él, sino con varios expertos en música popular, un experto en Disney, etcétera. Y todos ellos, o sea, en Canadá encontré una cantidad de libros sobre Madonna que yo ni siquiera sabía que existían, ¿no? O sea, yo decía, wow. Entonces, a partir de ahí, pues me metí más con el tema de la cultura y fue cuando dije, pues es que sí se puede, ¿no? O sea, me devolvió esos ánimos y también a partir de ahí, pues son los ánimos que intento implantarle a mis alumnas y a mis alumnos. Si hay un tema que a ti te gusta, que no te digan que no se puede, ¿no? O sea, justo, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un rato, esta multi-intertransdisciplinaridad de la CRI nos permite abordar los temas de distintas perspectivas y también tener esa, creo que nobleza de aceptar pues que a veces las RI nos tenemos que apoyar de otras disciplinas para poder estudiar distintos campos de estudio, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ese fue el tema sobre el que me quise especializar y lo seguí sobre el doctorado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ha sido Estados Unidos el que yo considero que tiene la cultura popular más exportable y hasta cierto punto hegemónica a nivel mundial. Entonces, pues, sobre Estados Unidos me he abocado y sobre el tema cultural ha sido también sobre el que he hecho mis presentaciones, mis temas de investigación y sobre el que ahorita estoy redactando pues algunos artículos porque ya es donde me he especializado por completo. Muchas gracias, maestro, porque creo que nos ha dado una gran lección de vida, no solamente en el ámbito estudiantil, el hecho de pues llegar a tu trabajo final para la titulación, sino que realmente sea un tema que te apasione y que precisamente cuando encuentres dificultades en el camino, pues sepas y puedas poder sortearlas. Entonces, creo que esto es bastante importante porque no solamente lleva a la conclusión de, pues, de todo un proceso, sino también de, pues, de algo que tú te vas a especializar, tal vez profesionalizar más adelante. Y para poder continuar con preguntas que nos están llegando, la verdad, bastantes de nuestro público, me gustaría saber cómo, pues, le gustaría a usted, le llenaría que le recordaran a sus estudiantes. Ay, no, híjole, no sé, o sea, creo que siempre es la perspectiva, por lo menos para mí, a diferencia, por ejemplo, recuerdo mucho a un profesor de la prepa que me marcó, o sea, creo que eso es de lo que ha marcado mi ámbito docente, porque él reprobaba a diestra y siniestra, ¿no? O sea, no importaba si estabas bien, no importaba lo que hicieras, él terminaba reprobando a la gente. Y él decía
que él prefería ser recordado por ser una persona mala onda a por ser recordado como por tonto y buena onda. Entonces, eso a mí me marcó mucho porque yo decía, pues, o sea, los docentes no pueden ser así, ¿no? O sea, pues al final de cuentas, pues creo que te hace falta entender cuáles son como las necesidades que tienen tus estudiantes. Y ya cuando estuve yo en la licenciatura, si hay algo que ha marcado así mi práctica docente, porque yo los recuerdo con mucho cariño, pues han sido, por ejemplo, en primer lugar, David Herrera. A David lo seguí 5 semestres, ¿no? O sea, ha sido el profesor que más seguí durante mi formación en la licenciatura. Yadira Galvez, Marco Reyes y esta Indira Sánchez Bernal. O sea, y los 4 son profesores jóvenes y tenían una dinámica distinta para darnos la clase. Entonces, por ejemplo, pues yo los recuerdo con mucho cariño porque eran profesores accesibles, porque eran profesores que te hacían las clases dinámicas, divertidas. O sea, no era pesado tomar las asignaturas con ellos. Y entonces, a mí me gustaría que si me llegan a recordar, que fuera de esa manera, que por lo menos en algún momento digan, ok, en consulta de fuentes, ya con que me digan aprendí a citar de manera correcta, pues me doy por bien servido, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, algo que me pasó mucho este semestre, creo que los ánimos no han decaído solo para ellos, sino también ya para nosotros, pues el encierro es abrumador. Pero, por ejemplo, mi grupo de consulta de fuentes, que son chicas y chicos de primer semestre, pues yo de pronto decía, no estoy haciendo mi trabajo bien, ¿no? O sea, de pronto yo decía, no estoy captando su atención. O sea, yo ahí como que me desesperaba yo solito porque yo decía, no sé cómo hacerle para que ellos pues estén, no, o sea, esa era mi percepción. Y al final, pues mi percepción fue errónea, ¿no? O sea, cuando terminó la clase, la última clase, me dijeron, Omar, ¿te podemos decir algo? Prenden sus cámaras con papelitos de agradecimiento, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, o sea, al final de cuentas, sirvió, ¿no? O sea, todo lo que se hace por ellas, por ellos, sirve. Y eso creo que es algo que a mí me gusta. O sea, pues al final de cuentas, a mí no me importa ser que si reconocido demasiado o que si, no sé, tengo más reconocimientos y que títulos, etcétera. A mí me importa que pues al final de cuentas a ellos algo se les quede, no solo de la clase, ¿no? O sea, sino también, por ejemplo, de cuestiones de la vida. O sea, cuando llego a platicar con ellos, con ellas, y ahí me he encontrado algunos que cuando terminan su carrera, o sea, me dicen, estoy haciendo lo que me gusta. O sea, me acuerdo mucho que me decías que hiciera lo que me gusta y aquí estoy. Y lo estoy haciendo con un placer enorme. O sea, ahí creo que es para mí la mayor satisfacción. Le agradecemos por haber contestado todas nuestras preguntas. La verdad es que nos deja con grandes lecciones, grandes consejos y yo creo que muchos de sus estudiantes que ahorita lo están viendo están muy felices de haber tomado clase con usted. De hecho, le están llegando varios saludos. Tenemos saludos de Santiago Guzmán, también de Suri Saloma, Carolina Espitia y muchos otros más que más adelante se los estaré comunicando. Y le voy a hacer 2 preguntas que nos están llegando de nuestro público. La primera es, ¿cómo hacer para diferenciar la horizontalidad que comentas entre tus estudiantes y tú y que nadie se aproveche de ello? Y también tienen curiosidad sobre si la cantidad de estudiantes por grupo influye en la dinámica de la clase. Creo que hasta ahora pues nadie se ha aprovechado de esta horizontalidad que hemos llegado como a crear. O sea, al final siempre ha existido ese respeto mutuo entre ellas y ellos y yo. Y creo que, o sea, por ejemplo, esta parte de romper, en primer lugar, desde que me dicen, oiga, profesor,
o maestro, y cuando ya les recalco como, dime Omar, háblame de tú, empieza una dinámica creo que también muchísimo más llevadera en la clase, porque al principio cuando se mantienen como estos estándares, incluso creo que participar para ellos y ellas es difícil. Y en alguna ocasión un alumno me lo dijo, me dice, es que, o sea, me da miedo participar porque tú sabes mucho y creo que me vas a decir que soy tonto. O sea, jamás en la vida, o sea, jamás te diría, eres tonto o eres tonta. O sea, como, ¿por qué? Si para eso estoy yo, para aclarar tus dudas, estoy yo para fomentarte y que te guste distintos temas, etc. O sea, ese es mi trabajo. Mi trabajo no es desanimar a la gente. Mi trabajo es animar, pues, para que sigan adelante. Entonces, me ha funcionado. No creo que hasta ahorita, en serio, nadie se ha aprovechado de esto, esta horizontalidad. O sea, al contrario, me gusta muchísimo más porque la clase se lleva de una manera muchísimo más dinámica, relajada, llevadera. O sea, el ambiente que se crea es muchísimo más amable que un ambiente todo tenso, ¿no? Donde yo sigo arriba y ellas y ellos abajo. Entonces, no hay sí, no cambiaría esa dinámica. Y al final, digo, pues como también nunca se me ha presentado esta problemática de que alguien trate de aprovecharse de esta situación, pues no sabría, ¿no? O sea, cómo, qué haría si en algún momento me enfrentara a ello. Entonces, pues hasta ahorita es esa parte. ¿Y me podrías repetir la segunda pregunta, por favor? Sí, la segunda pregunta viene a raíz de interés, yo considero, en tomar clases con usted, y es saber si la cantidad de estudiantes del grupo que tengan en ese momento influye en la dinámica de la clase. No, 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 y por ejemplo, cuando empezamos el semestre del año anterior en pandemia, en Economía Política Internacional yo tenía más de 90 alumnos, ¿no? O sea, de pronto, pues cuando algunos de mis colegas decidieron no dar la clase por diversas cuestiones, pues varias y varios me empezaban a escribir como de, pues es que no quiero perder el semestre. Y yo dije, pues órale, me aviento. Y también, pues es que no es una labor que yo realice solo. O sea, mis adjuntas, mis adjuntos me alivianan bastante. Entonces, por ejemplo, también dividirnos para calificar. Ellos califican a algunos, yo califico a otros. Eso a mí me facilita mucho, ¿no? Y que siempre he tenido adjuntas y adjuntos que son admirables. O sea, si yo llegaba a faltar porque oye, tengo trabajo y no puedo salir de ahorita para dar la clase, mis adjuntos sin ningún problema, o sea, eso sí, siempre me conecto, o sea, no puedo dar la clase, pero estoy escuchando qué es lo que dicen. Mis adjuntas y mis adjuntos sin ningún problema se han podido aventar las clases, o sea, ha sido un manejo, creo que bueno, y en presencial también siempre tuve muchos alumnos. Mis análisis de coyuntura, por ejemplo, la segunda ocasión que lo di, para hacer una materia optativa, tenía 42 inscritos, ¿no? Entonces, pero no fue una dinámica difícil tampoco, o sea, justo por eso también relajo a veces mis formas de evaluación. No soy de los que les guste pedir controles de lectura, no soy de los que les guste dejarles leer cantidades de libros o lecturas que luego ni vamos a revisar. O sea, por ejemplo, sus tareas a veces son hacerme memes, ¿no? O sea, siempre he creído que si entiendes un tema, lo puedes convertir en un muy buen meme, ¿no? O sea, abstraes bastante la situación que estás leyendo, la que estás analizando. Entonces, pues sí, o sea, nunca ha sido un problema la cantidad de estudiantes. Al contrario, o sea, eso a mí me refuerza. O sea, si tengo más y de pronto tengo, no sé, 50, 25 me ponen atención y 25 otros están perdidos, pues hay que echarle más ganas para llamar la atención de esos 25 y que el grupo se mueva completo. Voy a proceder a darle más saludos.
Les saluda Radica Taneja, Jennifer Pedro, también tenemos a Andrés Rojas Salgado. Y otras preguntas que le hacen llegar es si considera que hace si considera que hace falta mayor empatía en la carrera de Relaciones Internacionales, y también le piden si puede, por favor, dar sugerencias para viajar y tener una buena estancia de investigación. Ok, bueno, primero les agradezco mucho sus saludos a todas y a todas mis alumnos, exalumnos que están viendo hoy la transmisión. A ver, en primer lugar es algunos consejos para viajar y tener una buena estancia de investigación. Siempre, básico, o sea, creo que sí es necesario informarnos antes de salir del país. Por ejemplo, los primeros meses en los que yo estuve en Canadá, a mí el presupuesto se me acabó en menos de 15 días, ¿no? O sea, pero porque todo lo quise comprar en los lugares más caros y pues el dinero se me fue. Posteriormente, ya algunas personas que ya habían estado en Canadá ya me habían dado algunos tips, pero yo no los había escuchado. O sea, ya me habían dicho dónde era más barato comprar cierto tipo de comida, dónde era más barato conseguir incluso los medios de transporte. Si yo hubiera hecho caso a esas recomendaciones que la gente me daba, pues a mí el presupuesto me hubiera alcanzado desde el principio para mucho más, ¿no? Entonces, creo que también, por ejemplo, algo que sí se debe hacer es, en este caso, quedarse con personas de ese país. Sí está padre que vayas y tengas allá contacto con otros mexicanos, etcétera, pero pues al final de cuentas la dinámica nunca es es la misma, ¿no? O sea, llegas y ya estás relacionado con alguien culturalmente similar a ti, pues no te llega tampoco ese proceso en el cual dices, ay, necesito mi país, o dices, ay, es muy hermoso no estar en el tráfico, etcétera. No, o sea, cuando estás con personas de ese país, la dinámica cultural también es distinta y se enriquece. Y te enfrentas a muchos retos desde idioma, pensamiento, costumbres, que pues también a ti te ayudan a forjar otro tipo de visión sobre el mundo. Y entiendes también cómo ellos empiezan a ver pues ciertas cuestiones. Yo me acuerdo, por ejemplo, los canadienses me decían, estoy harto del tráfico. Y decía, ¿cuál tráfico? O sea, tu coche nunca se detiene. O sea, siempre estás avanzando. ¿Cuál tráfico? O sea, ¿quieres ver un tráfico de verdad? Te invito a la Ciudad de México a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, eso, o sea, es básico. Siempre tomen en cuenta los consejos de personas que ya hayan estado allá. Traten siempre, por ejemplo, de no gastarse todo el dinero. O sea, siempre tengan ahí pues un pequeño guardadito, porque nunca se sabe cuándo te puedes enfermar, cuándo puedes necesitar algo para poder estarlo solucionando, ¿no? Entonces, si te acabas el dinero de un golpe, pues ya después no puedes hacer frente a la situación que se te avecina. Y 3, pues sí, hagan su estancia de investigación, o sea, vayan, investiguen, relaciónense académicamente, pero también viajen y disfruten. O sea, si ya vas a salir del país, pues tampoco es para llegar solamente a encerrarte en la biblioteca de la universidad. Conoce todos sus lugares, relaciona, por eso les digo, hagan amigos o lleguen a un lugar con gente de allá, porque ellos te van a estar jalando. Ven, vamos aquí, ven, vamos allá. Y entonces eso te va a hacer muchísimo más disfrutable tu viaje. Y también anímense y no le tengan miedo, ¿no? O sea, muchas veces como que nos detenemos por miedo a, voy a extrañar los tacos. Sí, o sea, 6 meses vas a estar sin tacos, pero también allá vas a comer muy rico o muy feo, dependiendo del lugar al que llegues, pero pues son cuestiones a las que te tienes que adaptar. Vas a aprender incluso a ser independiente. Entonces, anímense
a siempre explorar otro tipo de rincones, otro tipo de culturas. O sea, RI creo que les da mucho eso, aprender a entender otro tipo de culturas y convivir con ellos. Aprovéchenlo al máximo. Muchas gracias, maestro. Ahora le voy a hacer dos preguntas un poco más personales. La primera es, el mayor desafío, ¿cuál es el mayor desafío que ha tenido con la enseñanza durante la pandemia? Y la siguiente, que también le preguntan, es, ¿cómo se ve en el corto, mediano y largo plazo? El mayor desafío durante la pandemia, creo que ha sido el no perderle el gusto a la docencia. Justo por esta cuestión en la que, pues de pronto, o sea, por ejemplo, a mis alumnas y a mis alumnos los obligo a que por lo menos 15 tengan la cámara prendida. Este semestre esa fue la regla, porque en semestres anteriores de pronto eran 2, eran 3, y que yo no sabía si estaba realizando mi labor de la manera correcta, ¿no? O sea, yo siempre se los he dicho, o sea, si te estoy aburriendo, dímelo, a mí no me enoja, a mí me ayuda a mejorar. O sea, si me estoy equivocando, también me lo puedes decir. Yo no tengo la razón ni la verdad absoluta, ¿no? O sea, no soy nadie omnipotente para decir esto es y así va a ser. Entonces, sí, como te mencionaba, pues hace un momento, este semestre yo también ya me encontraba muy abrumado. El doctorado, las distintas clases, otro tipo de actividades. O sea, yo incluso llegué a pensar en decir ya no quiero dar clase. O sea, la cuestión de Zoom sí me afectó también a mí, pero al final de cuentas, por ejemplo, pues ver que mis alumnas y mis alumnos terminan bien el semestre, ver su evolución, o sea, desde que llegan al inicio y que han ido mejorando y que también pues entiendo que muchas y muchos de ellos no tienen esos ánimos. O sea, muchas y muchos de ellos se encuentran en situaciones muy diversas, a veces muy adversas, y pues también a partir de ahí es justo pues modificar entonces mi práctica docente, ¿no? Entonces, creo que fue uno de los más grandes retos que he podido afrontar, sobre todo este semestre, pero al final de cuentas digo, quiero seguir en la docencia, me gusta la docencia, voy a seguir en la docencia porque me gusta verles a ellas y a ellos crecer, y me gusta que al final de cuentas terminen contentas y contentos, pues por lo menos con una clase, ¿no? O sea, eso es lo que me sigue motivando. Y la otra, es el más grande reto. Ay, es que se me olvidan la segunda. Ya no se preocupe. La siguiente es, ¿cómo se ve en el corto, mediano y largo plazo? En el corto plazo, no sé. Ahorita pues estoy bien dando clases, estudiando mi doctorado. En el mediano plazo me veo pues evidentemente terminando el doctorado a tiempo, y con un enriquecimiento pues más amplio en cuestión académica, es decir, conferencias, artículos, y también no sé si la pandemia me lo permita, pero me gustaría mucho volver a realizar una estancia de investigación fuera. Me gustaría mucho regresar a Canadá, o sea, yo terminé muy contento con Canadá. Me gustaría regresar incluso con con los investigadores que me apoyaron la clase durante la maestría. Ojalá lo pueda lograr, ojalá la pandemia me lo permita poder hacer esa estancia. Y en el largo plazo, pues sí me sigo viendo dando clases, adaptándome a cada una de estas nuevas generaciones que va llegando, eh, para poder seguir ofreciendo lo mejor que pueda. No me veo todavía así odiando la docencia, la verdad es que no, o sea, me llena mucho, me gusta mucho,
Entonces, pues sí, a largo plazo realmente pues sería dedicarme por completo a la docencia y la investigación. Si puedo tener todavía las posibilidades de estar trabajando en uno u otro ámbito, pues tampoco creo que sea malo compaginarlos, pero sí, al más largo plazo sería dedicarme por completo a esta parte de docencia e investigación, que pues para eso estoy pues también estudiando el doctorado. Le siguen enviando saludos. Tenemos también el de Axel y Diana y el de Daniel Chávez. Y le preguntan si recomiendan ser profesor o profesora de la universidad, de la UNAM. Y también cuáles han sido los mayores retos al abordar el soft power y la cultura pop. Les recomiendo ser profesor de la UNAM. Es un sí y un no. O sea, por ejemplo, la UNAM tiene muchas noblezas, o sea, te permite a ti modificar el plan de estudios, te permite a ti esta libertad de cátedra en la cual puedes hablar libremente sobre distintos tipos de temas. También, pues evidentemente, para mí la UNAM es muy rica porque aglomera a una cantidad de estudiantes pues totalmente distintos, ¿no? O sea, son muchas ideas de pronto las que también a ti te enriquecen. Y al final de cuentas, creo que la UNAM tiene una enorme cantidad de ventajas que nosotros podemos pues aprovechar. El problema es, o sea, por ejemplo, como docente de asignatura, pues sí creo que el pago, ¿no? O sea, de pronto hacemos más de lo que nos están pagando. Por ejemplo, yo también siento feo cuando a mi adjunta no le pagan, ¿no? O sea, digo, bueno, están aquí todo el semestre conmigo al pie del cañón y no reciben tampoco pues esa remuneración, ¿no? O sea, no creo que deban de trabajar por amor a nosotros o por admiración, ¿no? O sea, es un trabajo y también debería de ser remunerado. Como experiencia, o sea, yo les podría decir, por ejemplo, que en algún momento sí me llamaron de otra universidad privada. O sea, que yo podría tener ya un tiempo completo, una muchísimo mejor paga, pero al final de cuentas no dejaría la UNAM por todas estas cuestiones que les digo, ¿no? O sea, es muchísimo más rica en muchos tipos de ámbitos. A mí yo puedo modificar mis planes de estudio, mis parámetros de evaluación, a realizar las actividades que yo quiera, etcétera. Eso me lo permite la UNAM. En esta otra universidad había un plan establecido, había ciertos parámetros establecidos, y al ser una universidad de paga era, no puedes reprobar a nadie, ¿no? O sea, porque están pagando. Entonces, sí lo recomiendo ampliamente, es una bonita experiencia y tiene, les digo, sus asegúnes, pero al final de cuentas creo que uno acaba muy, muy satisfecho con su labor docente aquí. Y me falta otra, ¿verdad? La de los retos al estudiar el soft power y la cultura pop. Pues, primero, académico, no encasillarse en el campo de las relaciones internacionales nada más. Sí, las RI tienen un abordaje de cultura muy particular, pero se puede enriquecer y se puede mejorar mucho a partir de otros enfoques. Como les mencionaba, comunicaciones, antropología, la sociología, cada una de ellas te puede abonar mucho. Entonces, ahí creo que uno de los retos, todas las personas que quieran estudiar temas de soft power o cultura popular, abrir un poco su mente y tener esa humildad de reconocer que las otras carreras también producen conocimiento importante, porque de pronto sí te enfrentas mucho a que alguien de RI te puede decir, ¿qué te puede enseñar alguien de ciencias de la comunicación? Mucho, bastante. De sociología también. Y de antro ni se diga, ¿no? O sea, pero, bueno, de antropología, no de antro, no vayan a malentender. Entonces, eso es como uno de esos principales retos. Y dos, pues creo que desde la academia todavía
la academia mexicana se le sigue dando menos importancia a ese tipo de temas desde nuestra disciplina. Pareciera que todavía lo toman como banal, o que cuando estás incluso frente a otros colegas y tú llegas a hablar de cierto tema específico de cultura pop, parecería que tu tema es menos relevante que los de los demás. Y no, al final de cuentas es un campo nuevo, ¿no? Entonces también el arriesgarse a estar ofreciendo esas perspectivas es bastante valioso, porque hay mucha gente allá afuera que quiere estudiar esos temas, pero les da miedo. Entonces, por lo menos demuéstrenles que esos temas también se pueden abordar. Creo que esos serían los dos. Ay, no te escucho, Adriana. No. Creo que Adri lo que quiere decir es que todavía quedaron varias preguntas pendientes que han estado formulando desde el Facebook del Centro de Relaciones Internacionales, también desde el Seminario de Relaciones Internacionales y desde el canal de YouTube, y que, bueno, hay varios saluditos todavía, entre ellos, no sé si lo pasamos, pero el de Jesús González Ruiz. También nos estuvo acompañando en toda la transmisión Luis Leiva, Emanuel Durán, entre muchas otras personas que, además de que están hablando maravillas de ti, Omar, están diciendo que tus clases son diferentes, que son muy cool, que además, pues, la verdad, quieren crecer y ser alguien como tú. En muchas palabras lindas, ojalá que puedas revisarlo en cuanto tengas tiempo. Y creo que estas palabras, la verdad, es que no son menores. Tener un impacto en las y los estudiantes en este momento es crucial, porque no solo hay un daño escolar en no encontrarse, en no estar haciendo esta cuestión de redes presenciales. Entonces creo que también acá conviene mucho la parte de la salud mental, que es otra cosa que han estado comentando, que tú has ayudado mucho a que las personas no se rindan, a que las personas vean en sí mismas lo que son capaces de hacer y que crean en ellas. Entonces, esto me parece magnífico. Tú a veces dices, es que soy muy joven, ¿cómo voy a estar en los rostros de la academia? En realidad, yo creo que nadie es nunca lo demasiado joven o lo demasiado grande para estar en este espacio. Creo que más bien es el valor y los méritos que cada persona que nos acompañan en este medio tienen, y pues por eso te agradecemos muchísimo. Hay algunas preguntas que espero que no se queden en el aire, que ojalá te des tiempo de contestar en nuestras diferentes redes sociales, y agradecerte muchísimo por este espacio que te has dado. Sabemos que estamos en final de semestre, que fue el coloquio de doctorantes, que tienes mucho trabajo y que de todas maneras aceptaste. Además eres una persona humilde, muy noble y que siempre está atento, así que no tengo nada más que decir que mil gracias. Adriana, como siempre, espléndida en su entrevista, y creo que pudimos aprender más de ti, no solo como profesor, como investigador que ya eres, sino también como persona, como ser humano, y creo que también esta es la parte fundamental de este tipo de entrevistas. Muchísimas, muchísimas gracias, Omar, y esperamos tenerte pronto en algún otro espacio académico y en algún otro momento en el que podamos coincidir, ya sea con textos, con mesas de análisis. Ya sabes que nos encanta tenerte de invitado. Muchas gracias, Vale, muchas gracias, Adriana, y pues les reitero el agradecimiento a todo el equipo del seminario. También le mando mi agradecimiento al doctor Hernández Vela y a todas las personas que estuvieron ahorita durante la transmisión. Gracias por sus saludos y sus muestras de cariño, que también ahorita leeré en el Facebook del seminario, y por supuesto que las preguntas que me queden ahí abiertas, con gusto se las voy a responder. Muchísimas gracias por esta invitación.
ti. Les invitamos a que sigan pendientes de esta sección. Pronto, en enero, vamos a tener a nuevas y nuevos invitados, invitadas, que también nos van a compartir muchas de sus experiencias. No se pierdan esta parte tan humana, como dijo Omar, de lo que son las personas que nos acompañan y que nos enseñan en el día con día. También agradecer muchísimo a todo el equipo de videoconferencias. La verdad, sin ellas no podríamos estar aquí compartiendo con ustedes. También muchísimas gracias al Centro de Relaciones Internacionales, al Seminario de Relaciones Internacionales, y ojalá que nos puedan seguir en nuestras redes, dado que siempre tenemos contenido nuevo. Gracias y nos vemos hasta la próxima.